Hoy celebramos la tradicional fiesta de la Ascensión que nos acerca ya al final del tiempo pascual y al día de Pentecostés, la fiesta por excelencia que cierra este ciclo de la Pascua. La fiesta de la Ascensión nos la cuenta el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y nos lo cuentan para que tomemos conciencia de que Jesús regresa al Padre, regresa al lugar desde donde vino, si es que podemos funcionar con categorías espaciotemporales. Estamos en el ámbito de la pedagogía y de la liturgia. Estamos celebrando el misterio de la vuelta, la otra cara de la moneda de la encarnación. Jesús, que se hace hombre, que viene aquí a nuestro mundo en un momento determinado de la historia y en una geografía concreta. Jesús ahora regresa al lugar donde el que vino. Eso es el gran mensaje de la Ascensión. Y nos lo cuentan con su lenguaje, a su manera, para que lo entendieran ellos y lo entendamos nosotros. Pero no nos preguntemos qué es lo que pasó, sino cuál es el significado de lo que sucedió en aquel momento y que ellos querían hacernos comprender desde el punto de vista, sobre todo, litúrgico y teológico. Séptimo domingo de Pascua. Ya estamos terminando la Pascua. Vamos a ver lo que nos dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: nos toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, iluminando los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa.
que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando con Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, como no podía ser de otra manera en este tiempo. Y son los 11 primeros versículos. Es una síntesis maravillosa que no tiene desperdicio ninguna de sus palabras, porque nos va situando desde el momento en el que Cristo fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. En esa síntesis nos lo ha dicho todo, y luego nos va contando las apariciones. Pero fundamentalmente al final, al inicio, nos habla de que fue llevado al cielo y al final nos dice cómo ellos entienden que Jesús fue llevado al cielo. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. La nube es siempre, recordad, la presencia de la divinidad. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, los hombres vestidos de blanco, la blancura de la divinidad, como aparece también en la transfiguración. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Es el anuncio escatológico de la segunda venida. Aquí, con una pedagogía maravillosa, Lucas nos ha resumido lo que Jesús vino a hacer entre nosotros y lo que Jesús volverá a hacer en su momento. Hay una pequeña capilla en lo alto del Monte de los Olivos que recordamos justamente el lugar de la ascensión. Y enfrente, en una propiedad de los griegos ortodoxos, hay otra pequeña capilla que se llama justamente Vir Galilei, varones de Galilea, y nos recuerda estas palabras. ¿Qué hacéis ahí mirando? Por eso se nos dice a nosotros también hoy, ¿qué hacéis ahí mirando? A donde hay que mirar ya no es al cielo, sino a la tierra, para seguir llevando adelante esa misión y ese mandato de Jesús de continuar el reino de Dios entre nosotros. La carta a los Efesios es otro texto sintético, estupendo, que de la misma manera que hemos dicho que el texto de los Hechos está todo contado, medido y pesado, aquí también. Y aquí nos dice que ese Padre de la Gloria nos dé, para comprender los misterios de Dios, el espíritu de sabiduría y revelación, y los ojos de vuestro corazón. Los misterios de Dios solamente se pueden comprender desde este don de la sabiduría y de la revelación y desde los ojos del corazón. ¿Para qué? Para que comprendáis cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuál es la riqueza de gloria, la herencia, la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, y su fuerza poderosa. Y esa fuerza poderosa la desplegó
en la paradoja más grande del mundo, en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la derecha del cielo. Pablo en la carta a los Efesios nos está hablando indirectamente de la ascensión cuando nos dice sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación. Y lo puso todo bajo sus pies. Y esto lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Y ella es el cuerpo, la plenitud del que llena todo en todos. Pues bien, vemos en síntesis, una figura de esa Iglesia continuadora de la misión de Cristo, convencida de que esa esperanza, esa sabiduría y esa revelación están ahí, pero están ahí en manos de una Iglesia que tiene que ser absolutamente fiel a Dios, a Jesús, a su legado y a su misión para que todo esto pueda ser posible. Y finalmente el Evangelio de Lucas es el final, nos vuelve a contar la ascensión desde una perspectiva distinta. En los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta como el final de la, diríamos mejor, como el inicio de esa misión después de Jesús asciende al cielo. En el Evangelio se nos cuenta justamente desde otra perspectiva, es decir, el final de la presencia de Jesús entre nosotros, que encadena con Hechos de los Apóstoles. Jesús deja de estar entre nosotros y es la misión de la Iglesia la que comienza. Por eso en el Evangelio, de nuevo, se nos habla del contenido fundamental del querigma cristiano. Pero sobre todo se nos habla no solamente de que Jesús, muerto al tercer día y resucitado, se nos habla sobre todo de la misión, de la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y se nos habla y se nos dice, y a ellos se les habla y se les repite, porque son y deben ser testigos. Y ese ser testigos es la mejor preparación para la venida del Espíritu Santo. Dice, porque yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y a continuación ya nos cuenta que cerca de Betania, levantando las manos, los bendijo, les dejó la bendición de parte de Dios para ellos, y mientras les bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos regresaron al templo bendiciendo al Señor. En 3 momentos se habla de la bendición y sobre todo se habla de la misión en la cual van a ser confirmados por la venida del Espíritu Santo. Pues esta es también nuestra tesitura en estos momentos. Jesús se va, pero Jesús se queda por medio de la fuerza del Espíritu Santo que nos posibilita llevar adelante nuestra misión, tu misión, la mía, la de cada uno de nosotros, al servicio del reino de Dios. ¡Qué esperanza más bonita nos ha dado la carta a los Efesios! Esta es la esperanza, servir al Señor y construir la Iglesia y el reino de Dios en nuestro mundo. Preparémonos, pues, a la venida del Espíritu Santo, celebrando con alegría y con esperanza esta fiesta de la Ascensión. La lectura de los Hechos de los Apóstoles es mismamente un evangelio, ya que hace referencia a la vida terrena de Jesús y a su ascensión al cielo. Dice que se les presentó muchas veces durante 40 días. Esto puede preparar los 50 días de Pentecostés para rellenar los sucesos entre la Pascua, cuando Jesús murió, y la primera gran fiesta judía que la seguía, la fiesta de las semanas o de las primicias, cuando los 12 se enfrentan a los judíos en Jerusalén con su testimonio y proclamación de Cristo resucitado. Les mandó no ausentarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Y les dijo, vais a ser bautizados con el Espíritu Santo. Con él
los seguidores de Jesús vivirán unas vidas nuevas y darán testimonio del Señor resucitado. Y ellos le preguntaban, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Aunque los discípulos son cristianos, todavía hablan como judíos, que en sus oraciones pedían el restablecimiento del reino de Israel y el trono de David. Solo el Padre Celestial, dice Jesús, sabe el tiempo en que vendrá definitivamente el reino. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros para dar testimonio y hablar con libertad, y seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. Y después de decir esto, se elevó a la vista de ellos, y una nube los recogió, ocultando sus miradas. Mientras ellos miraban fijamente, se presentaron dos hombres con vestiduras blancas. ¿Por qué estáis parados mirando al cielo? Verdaderamente ellos tienen mucho que hacer. Entre la exaltación de Cristo y la parusía está el tiempo del testimonio. Empezaron los apóstoles, pero ahora nos toca a nosotros. En la epístola a los Efesios, Pablo nos dice que Dios ha depositado en el corazón del hombre el don de su espíritu y nos llama a la esperanza. Los corazones sencillos, rectos, están abiertos a la presencia y acción de Dios, y los creyentes como iglesia tienen un solo corazón y una sola alma. El texto de Lucas es el final de su evangelio, que encaja totalmente con el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. El Evangelio de Lucas concluye en el templo, en el mismo lugar donde había comenzado, entre alegrías y alabanzas divinas. Pues estamos esperando ya la venida del Espíritu Santo. Poco queda.